Padre nuestro que estás Tú en que el estás en el cielo, cielo, santificado sea tu santificado nombre, venga a nosotros tu sea nosotros reino, tu reino, hágase tu hágase voluntad tu en la voluntad tierra en como la en el tierra cielo. y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias, don Juan, por venir a darnos su testimonio. Queremos conocerle, por favor, preséntese para el público de Tiempos de María. Bueno, pues mi nombre es Juan Sánchez, soy un converso desde hace unos pocos años. Soy el maestro de Reiki, fui maestro de Reiki durante muchos años y desde mi verdadera conversión, pues bueno, pues lo que voy tratando es de alertar de todos los peligros que tiene no solamente el Reiki, sino también otras muchas cosas que están metidas dentro de la nueva era. Estoy casado, tengo dos hijos, la menor con 36 años, el mayor con 38. Y bueno, pues ahí estamos en la batalla del Señor siempre, como decía, bueno, pues San Pablo, ¿no? Hay que anunciar el Evangelio, cueste lo que cueste, y de mí si no lo anunciaron. Y esa es la misión que me dio. Así es, bueno, San Pablo también dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, contra espíritus que andan rondando. Estimado Juan, le voy a dejar el espacio para que usted libremente nos comente qué experiencia ha tenido usted con estas luchas espirituales. ¿Cómo descubrió que el Reiki no es de Dios? Muy bien, bueno, vamos a empezar un poquito por el principio. Yo era militar, estaba, bueno, en una escuadrilla de aeronaves. Tuve una enfermedad que me iba a dejar fuera de vuelo si llevaba la medicación que necesitaba. Y entonces, bueno, pues me dediqué a tratar de buscar alternativas. Esas alternativas empezaron a pasar por la naturopatía. La naturopatía no tiene nada que ver con la nueva era, pero sí está muy cerca en la forma actual cómo se lleva, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé con naturopatía, esa enfermedad pude superarla, seguí en estado volando y en un curso de verano, bueno, empecé a conocer pues ciertas técnicas que yo no sabía ni lo que era y empecé a interesarme por ellas. Y ahí empezó un poco la gran desdicha, ¿no? Oí hablar de Reiki y empecé a introducirme en aquello. El Reiki en realidad como se presenta, bueno, pues una cosa muy bonita porque quita ansiedades, hace curaciones aparentes, porque realmente no es una curación real, sino que luego nos va a pasar unas grandes, de, bueno, pues va a pasar la factura y, bueno, ¿de qué forma, no? Bueno, el caso que allá por el año 97, precisamente en Semana Santa, me inicié en primer nivel de Reiki. Al iniciarte en nivel de Reiki parece que las cosas empiezan a funcionar estupendamente, todo falso. Yo en mi consulta sí noté que al principio, bueno, pues las personas que venían a mí sanaban aparentemente mucho antes, pero también es cierto que debí de estar muy alerta a eso, que cuando llevaban unos meses volvían con esa dolencia todavía magnificada, ¿no? Bueno, el caso que yo seguí investigando en el Reiki, hice segundo nivel también en el 97, en verano del 97, y bueno, pues ahí ya abrió otra nueva forma de que yo viera todo esto de mi vida, ¿no? Empecé a creerme que yo era alguien, porque claro, tenía aquellas curaciones aparentes en consulta. Bueno, todo esto hay que decir que yo era catequista, siempre he sido de iglesia, nací en una familia que, bueno, no eran muy religiosos, pero sí, siempre he estado muy cerca. Hasta el punto que estuve con 14 años así, estuve a punto de entrar en el seminario. Aquello lo deseché y bueno, seguí mis estudios hasta que entré en la Armada y bueno, continúo con la segunda fase del Reiki, ¿no? El segundo nivel de Reiki te crees que eres alguien porque puedes mandar Reiki a distancia y no hace falta que tengas a la persona en presencia. Con lo cual, bueno, pues empiezas a ver que tu proyección, a medida que vas trabajando con el Reiki, parece que se acrecienta, empiece, bueno, a ser alguien, ¿no? O te lo crees. Bueno, fue tanto mi interés, yo veía resultados en la consulta, que fue por la parte donde verdaderamente entré y continué, e hice también
el tercer nivel, el nivel de maestría. Ahí ya fue pues el maremado, ¿no? Porque poco a poco, sin darme cuenta, me fui metiendo en un mundo donde me había consagrado realmente al demonio ya desde la primera iniciación. Pero ya cuando empiezas a hacer también iniciaciones a otras personas, bueno, pues lo está haciendo, está formando medios. Había personas que me estaban diciendo que si lo que yo hacía estaba bien o estaba mal, entre ellas mi esposa y unos amigos, uno de ellos diácono permanente. Yo siempre trataba de quitarle cosas al fuego, bueno, porque siempre estaba todo bien, pero sí es cierto que empecé a notar como presencias extrañas, algunas veces como sombras que estaban cuando yo estaba haciendo Reiki. Hubo en una ocasión también que una señora durante una sesión, bueno, pues empezó a tener unas convulsiones, los ojos se le volvieron en blanco y cuando terminamos la sesión de Reiki, ella no se acordaba de nada de lo que había pasado. Eso tuvo que ser una gran alerta para mí, pero sin embargo yo seguía haciéndolo. Llegó un momento en que realmente yo estaba viendo que había algo en mí que no funcionaba como debiera. Estaba yendo a misa todos los domingos, estaba formando parte de equipos de familia y vida, estaba dando catequesis, daba catequesis también para novios que iban al matrimonio, y había una incongruencia a mí que cada vez me iba corroyendo más. Un amigo que me dio un documento que hablaba de los obispos, creo que fue un arzobispo mexicano, que hablaba precisamente sobre el Reiki y la desfachatez que tuve yo, porque al final en estas cosas te vuelves como un gran egoísta cuando te quieres que eres algo. Pues se lo devolví diciendo que aquello lo habían escrito porque no sabían realmente lo que era el Reiki. Nada más engañado de mí. El demonio me tenía ya bien cogido. En mi iglesia no sabíamos, en mi parroquia no sabían, pues nadie lo que estaba haciendo. Y yo seguía avanzando. Hacía cursos de teología, estudiaba Biblia, pero por dentro estaba vacío, no había nada que me llenara. Empecé a buscar también otras técnicas. Todos los veranos dedicaba pues por lo menos una semanita a investigar algo y a hacer cursos de técnicas que yo no conocía. Y bueno, me fui metiendo en otras muchas, algunas las deseché desde el principio, otras las seguí empleando, pero el vacío se llenaba durante un tiempecito muy corto y al poco tiempo, un par de meses, 3 meses más tarde, había otra vez ese león que me iba royendo por dentro y que no sabía qué tenía que hacer conmigo. Bueno, llegó un momento que cambió el párroco, yo llevaba también la página web de mi parroquia y en aquel momento, bueno, pues tuve una reunión con él precisamente para ver cómo quería que llevara la página web. Estuvimos como 3 horas. En aquellas 3 horas no hablamos para nada de la página web de la parroquia y él empezó, no sé si alguien le había contado algo, alguien que me conociera o algo, pero fue saliendo todo el tema de la nueva era y fue la primera vez que yo a un sacerdote le confesé realmente lo que estaba haciendo. No fue una confesión porque no estaba arrepentido de nada en absoluto. Pero bueno, él lo único que hizo fue pues invitarme a que leyera unos documentos que él me iba pasando, fue pasándome algunas páginas de revistas, documentos de la iglesia, y yo por obediencia empecé a verlo. Y claro, aquello ya, el vacío que tenía dentro era cada vez más grande y iba viendo todo esto. Aproveché que tenía unos ejercicios espirituales que estaban bueno, un par de meses más tarde de aquella conversación que tuve con él, y los aproveché para ver qué quería el Señor de mí. Y a partir de ahí, en esos ejercicios, fue cuando me fue poniendo versículos de la Biblia, algunos pasajes, que yo a pesar de haber estudiado Biblia, pues no me acordaba que estaban ahí. Iban todos tocando cada vez más mi corazón. De allí salí totalmente nuevo, porque encontré realmente la fuente de agua viva que todos tenemos que tener, que no nada más que la palabra de Dios, y si nos fijamos un poquito en lo que rezamos en muchas oraciones, como por ejemplo el Padre Nuestro, con el que comenzamos, el credo, cuando lo rezamos, realmente si creemos eso, si sabemos eso que estamos rezando en ese momento, pues no nos hace falta nada más, ¿no? Entonces, el 9 de noviembre de 2014, que fue el momento justo donde el Señor me tocó y me llamó, fue, bueno, para mí, una cosa nueva. Empecé a dejar todas las prácticas que eran de la nueva era,
empezando por el Reiki, también era acupuntor, homeópata, y bueno, poquito a poco la fui dejando. Escribí una carta a todos los alumnos. A todo esto ya había iniciado como a 1.500 personas en Reiki. O sea, un fenómeno en aquel momento de allí, ¿no? Fenómeno muy malo, por cierto. Y bueno, pues empecé a dejarlo hasta que llegó el momento en que me di cuenta de que lo que tenía que hacer era dar testimonio. Yo me ofrecí a mi párroco para dar testimonio allí en la parroquia donde estaba, que casi nadie sabía, yo creo que una o dos personas como mucho, sabían que yo practicaba Reiki, y él me dejó 1 año y medio antes de que diera la primera charla porque me dijo que no estaba preparado para darla. Claro, pero podía haber sido el fogonazo que tanta gente tiene cuando se encuentra con algo y después, bueno, decae, ¿no? Es la vela que se enciende y luego a la más mínima brisa que sopla, pues desaparece. El caso que, bueno, la primera charla la di en mi parroquia, fue en abril de 2016, y bueno, aquello fue impresionante, sobre todo para mí, salieron muchos sentimientos, muchas cosas, porque allí bueno, mis parroquianos no sabían lo que estaba haciendo, me veían como catequista, como ministro extraordinario de la comunión, que llevaba una capilla, que daba catequesis, bueno, y charlas para matrimonio, donde me llamaban también daba charlas de religión, a la vez que practicaba todo esto, ¿no? Y bueno, pues fue un momento crucial en mi vida, porque ahí fue donde realmente me di cuenta de que el ministerio que el Señor quería en ese momento para mí era que hiciera, pues, bueno, pues esto que estoy haciendo ahora mismo aquí, ¿no? Hice muchas entrevistas, di mi testimonio, uno de ellos, el primero que di fue en Asalto al Cielo, del padre Cárdenas, luego conocí también al padre Javier Luzón, él prologó un libro mío que está sin publicar porque no se han atrevido nadie a publicarlo, unos que dicen que está mal escrito y otros realmente librerías que no se atreven a hacerlo, ¿no? Pero bueno, el caso es que seguimos ahí en esto, llevo un blog y en ese blog, bueno, pues trato de ir poniendo, de ir anunciando todo esto y ofreciendo pues todas las entrevistas y charlas que me van pidiendo, bueno, como es el caso de Freddy, para Tiempos de María, ¿no? Y bueno, Freddy, no sé si quieres preguntar algo. Sí, me gustaría que ahondaras más tu experiencia con el sacerdote, que te ayudó, digamos, a descubrir estos engaños de la nueva era. Estuvimos hablando como unas 3 horas y algo, precisamente, y él sutilmente me iba llevando, iba demostrándome muchas cosas. Él llegó a ser mi director espiritual a partir de ese momento. Él fue sacando documentos, en mi blog hay una relación de documentos que simplemente pinchando, bueno, pues aparecen, son documentos de la Iglesia que hablan sobre este tema, de lo que es esto, ¿no? Él me fue guiando, me fue llevando y me hizo ver de verdad el amor de Dios que nos tiene a cada uno en particular, que nos llama con nuestro nombre, que nos tenía pensado antes de crearnos, antes de que naciéramos, antes de ser engendrados. Y bueno, pues fue lo que realmente a mí me hizo que los remordimientos que tenía por dentro, pues me ahondaran todavía más hasta que me encontré realmente con Jesús. Después él me fue guiando, bueno, pues la vida espiritual, y le estoy tan agradecido que a pesar de que ahora vive a 600 kilómetros de donde estoy, pues cada vez que nos vemos o cada vez que tengo ocasión de ir por el puerto de Santa María, que era donde vivía antes, pues nos visitamos y estamos ahí. Esta persona, pues yo pensaba que la primera vez que tuve una confesión, que fue con otro sacerdote, que me iban a echar de allí. Digo, tal y como estamos, pues cuando le cuento yo esto es que me echa de la iglesia. Y no, sin embargo, fue la mano tendida ir llevándome. El de mi parroquia me dio la dirección espiritual y además hicimos una oración de liberación, que fue una novena, una oración que dura como unos 30 minutos más o menos. Y tuve la gran suerte de que estábamos con adoración perpetua en la parroquia, bueno, perpetua no, permanente durante la cuaresma, y estuve haciéndola allí delante del Santísimo prácticamente los 9 días. Y bueno, pues fue una experiencia fantástica. Él sigue dándome algunas veces consejos vía correo electrónico y hemos ayudado
pues algunas personas salir también de esto de la nueva era, salir del Reiki, pues simplemente con el consejo que él da y llevándolos un poquito con la experiencia que él me hizo coger a mí. Y esa es la parte que puedo contarle. Se usa harto la homeopatía. ¿Cómo distinguirla si es de Dios o no es de Dios? Bueno, la homeopatía, vamos a partir de la base de que está el inventor de la homeopatía es Hahnemann. Este era masón. ¿Y en qué se basa? En coger una gota de un producto madre, diluirla muchas veces, bueno, esa gota la cogemos y la metemos en 99 gotas de agua pura con un poquito de alcohol. De esas, una vez que las agitamos, ya empezamos viendo un poco la magia, ¿no? La agitamos. Sacamos una gota de ahí, que ya tenemos una dilución a la 1 centesimal, y así la vamos haciendo en un montón de veces hasta llegar algunas veces a las 1000. Es decir, no hay producto ni materia original ahí. Ya no hay tan siquiera ni una molécula. Cuando se pasa el número de Avogadro, que está ya por la 12 decimal, es decir, una gota entre con otras 9, ya tenemos 10, las agitamos, cogemos una gota, la ponemos en otras 10. Cuando llegamos entre la 6 y la 12, ya no hay molécula, es decir, es agua con vibración. Entonces estamos dejándonos en el mundo de las energías, que es en lo que se basa también el Reiki. Es en lo que se basan muchísimas técnicas. Y entonces, pues todas esas energías, ¿de quién vienen? Porque cuando hablamos de energía, está ahí, sí, la electricidad es energía, incluso nosotros proyectamos energías, pero todas las invocaciones que se hacen, tanto en la homeopatía como flores de Bach, las flores de California, las flores del Mediterráneo, que tienen la misma concepción, pues estamos ahí haciendo algo de alquimia. Se está buscando otra cosa. Y todo lo que se llama y todo lo que se invoca, desde luego que no es al Señor. Igual que cuando se hacen las iniciaciones de Reiki, bueno, pues se están invocando a unos seres, se está invocando a unos espíritus. ¿Y a qué espíritus son? Que tienen nombre. Los exorcistas han llegado a descubrir, bueno, a descubrir, el demonio de Reiki existe y ha salido en posesiones de personas que habían practicado Reiki. Entonces, pues es toda la concepción esta que hay de fiarnos de unas energías, y la homeopatía está encuadrada, bueno, la medicina ya no la aprueba, cuando antes sí la aprobaba, precisamente por eso, porque es que ya no solamente efecto placebo. En un laboratorio es difícil que le hagan algún hechizo o alguna cosa así, pero cuando se hacen, por ejemplo, las flores de Bach que salen de un laboratorio y las fabrica alguien, o sea, luego las monta en frasco de consumo, bueno, pues ahí sí que es susceptible de que le hagan Reiki, le hagan cualquier cosa, con lo cual estamos invocando pues esos maestros ascendidos, esos guías Reiki, esas cosas que desde luego son espíritus caídos. ¿Por qué cree usted que muchos católicos recurren al Reiki? Bueno, pues muy fácil. Da todo lo que, cuando se tiene una fe simple como la que tenía yo, una fe muy infantil, cualquier cosa que te ayuda a salir algunas veces de tu estado de ansiedad, de algún, de algún bajón, y te lo da y te lo ofrecen rápido porque es fácil, simplemente tienes que ponerte allí, te hacen una cosita que son siempre rituales. Y esos rituales pues se parecen muchas veces a los sacramentos católicos, ¿no? Pues encuentra inicialmente pues una sensación de placer, me siento lleno, me ha llenado mi vida espiritual y no tengo, bueno, al final te van minando también incluso la sensación de pecado, porque claro, ¿cómo te vas a sentir tú mal con esto si tú lo que tienes que hacer es que tú eres el que puede llevar tu vida, tú esto te está yendo bien, pues ¿para qué tienes que ver otra cosa, no? Y actúan un poco también en modo psicólogo. Se van poniendo y van entrando, bueno, pues un poquito en la parte emocional de las personas hasta que se llega que, bueno, que un católico cuando en la iglesia a lo mejor ha tenido o no tiene muy cerca la realidad de lo que es la iglesia, de lo que es el Señor, se acerca a otra cosa con intención de sustituirlo y cuando le dan, bueno, pues un poco más de cariñito, pues ahí se queda.
Esa es realmente la verdad, porque no he conocido todavía a nadie que realmente haya entrado en la nueva era con mala intención, en las cosas del Reiki con mala intención. Pero también hay algunos que entran y aunque luego vean la OES, ¿qué ocurre? Que también es una cosa que deja muchísimo dinero porque mueve muchísimo. Sí, bueno, aparecen también nuevas medicinas alternativas y con otro nombre, pero con el mismo objetivo, y pareciera que ya se descubrió que el Reiki no es de Dios. Pero luego aparecen otros con otro nombre, pero haciendo lo mismo. ¿Cuáles serían las claves para identificarlas, digamos? Bueno, pues nada, Freddy, mira, para identificarlo algunas veces es un poco complicado porque vamos con los ojos un poco cerrados, pero debe de hacernos cambiar un poco en el momento que nos hablan de Jesús. Bueno, vamos a ver, la nueva era tiene unas metas que son muy específicas y lo primero es quitar a Dios de en medio de nuestra vida, ¿no? Y va penetrando y lo primero que hace es cuando se empieza a hablar en una técnica de que la iglesia no la necesitamos, cuando hablan de que Jesús es un profeta, un maestro ascendido, cuando se empiezan a hacer o se ven en el lugar donde se está practicando símbolos raros o alguna cosa, tenemos que empezar a sospechar. Y lo primero que es que van diciendo siempre, y esto es, bueno, pues la grande herejía, ¿no? De que Jesús, pues, es el profeta, que es un maestro ascendido, que no es realmente hijo de Dios, pero no te lo dicen de lleno, sino que te van convenciendo de que tú puedes alcanzar todo lo que te propongas, en el caso de los, bueno, la parte un tanto hindú, ¿no? De que puedes llegar al nirvana por tus propios medios, por tu esfuerzo, pues eso se va metiendo en muchas de las técnicas. Por ejemplo, en Gnosis también hacen lo mismo. Van metiendo y al final eres tú el que con tus capacidades puedes llegar a cualquier cosa. Hay otras técnicas que parecen tan inocuas como puede ser el mindfulness, que es una rama del yoga realmente en el cual tú puedes conseguir la meta que quieras porque haces una cosa completa, bueno, de una atención instantánea sobre una cosa y bueno, atención plena sobre algo. Bueno, nosotros tenemos muchas herramientas y si conocemos lo que es la meditación cristiana, que la meditación cristiana no es ni más ni menos que quedarnos con un versículo, un verso de la Biblia, un pasaje de la Biblia, para ir meditando a ver qué es lo que nos quiere decir el Señor, en lo otro siempre vas tú por medio. Lo primero es ensalzarte a ti. Nunca pones a Jesús ni le pides a nadie. Cuando le pide algo, siempre vas o a algún maestro ascendido, algún nombre súper raro. Y eso es lo que tenemos que tener muy presente cuando vamos entrando en esto. Yo no lo tuve, porque, repito, tenía una fe, bueno, pues muy infantil. Me dejé seducir por todas estas cosas. Y lo primero es eso, fijarnos si de lo que nos están hablando va en contradicción realmente con lo que la Iglesia Católica va promulgando, bueno, lo que es nuestra fe. Tenemos el catecismo para ir viendo algunos detalles de esto. Y supe que usted también estuvo peregrinando en Medjugorje. ¿Alguna ¿Eh? experiencia que contarnos al respecto? Bueno, allí en Medjugorje lo que se siente es una paz inmensa de ver que está allí. No hacen nada que no puedas hacer en una parroquia, pero es cierto que se nota la presencia de la Virgen allí. La primera vez que fui a Medjugorje, pues yo realmente no quería ir al principio y de hecho aquí detrás mía, por aquí, se ve la Virgen de Fátima y resulta que mi esposa quería ir a Medjugorje, yo no quería ir, me daba lo mismo y le dije, mira, como andaba en una situación económica un poco difícil ahora, cuando tengamos dinero para que pueda ir tú, vas, que a mí me da exactamente igual, ¿no? Yo me quedo aquí. Bueno, pues resulta que ahorramos un poquito de dinero. Y llega mi director espiritual, me dice un martes, Juan, el viernes nos vamos a Lourdes, a, a Fátima, perdón. Y digo, Antonio, yo no puedo ir a Fátima que bueno, que tal. Mira, vale tanto los dos, porque la Virgen nos quiere juntos.
¿vale? Teníamos exactamente esa cantidad de dinero ahorrado. Y fuimos a Fátima. De Fátima se quiso venir esta imagen de la Virgen con nosotros. Un impulso que tuvimos allí y desde entonces, bueno, pues preside parte de nuestro altar. Al poco tiempo, bueno, pues tuvimos mi suegro, por edad ya también, pues falleció. Y resulta de que nos sale una peregrinación a Medjugorje y teníamos el dinero exacto que nos costaba también ir a mi esposa y a mí. El caso es que fuimos, yo no sabía que iba a Medjugorje, pero luego allí me di cuenta de que desde que subí al avión, él ha ido. Hasta que regresé, no paré de dar testimonio y bueno, tuve que dar una charla improvisada allí sobre todos los peligros de la nueva era. Y bueno, la segunda vez ya sabía exactamente a lo que iba y ya llevamos la charla y todo preparado para darla allí a Medjugorje. En Medjugorje, bueno, pues la experiencia es esa sensación de libertad que tienes de estar por la calle rezando el rosario y que se te una alguien en un idioma que ni has oído en tu vida, no sabes quién es, y lo ves así. Y sobre todo, la conversión que sientes allí, ¿no? Esa necesidad de meterte más a fondo a conocer al Señor, a conocer a Jesucristo. Porque Medjugorje lo que tiene es que la Virgen siempre te lleva al Señor. Y si no fuese así, Medjugorje pues habría fracasado. Y se siguen manteniendo las apariciones precisamente por la cantidad de conversiones y confesiones que se hacen allí. Con nosotros vino, bueno, una persona que iba como, bueno, no digo endemoniada, pero casi, y volvió conversa totalmente, ¿no? Son las grandes experiencias de Medjugorje. Tengo previsto ir en algún otro momento, porque este último verano estuvimos en Tierra Santa y llegó un momento que en la capilla de la Anunciación sentí ese impulso de que tengo que volver a Medjugorje, pero igual que fue la segunda vez, llevando yo un montón de peregrinos, que es realmente lo importante. Llevarnos personas allí que, bueno, que se están convertidas, estupendo, y si no, que vengan allí renovadas entre la Virgen que lo ha llevado el Señor de realmente. Hay una preocupación de parte de católicos que quieren ayudar a gente que está en la nueva era, pero generalmente la gente de la nueva era responde de manera agresiva a una invitación a dejar eso, esas prácticas, esos amuletos. Y de repente uno dice, ¿valdrá la pena hablar de estos temas a la gente? ¿Usted ha tenido frutos de sus testimonios de personas que se han convertido? Bueno, Freddy, la primera que se convirtió fue una chica a la cual yo inicié en maestría de Reiki, y cuando le mandé, bueno, estuve hablando con ella porque tenía su teléfono y hablé con ella cuando yo dejé el Reiki, ella no estaba nada convencida en absoluto. Esta chica, bueno, pues me daba largas y yo dije, bueno, pues ahí quedas. La primera charla que di estaba presente en aquella charla y en aquel momento se dio cuenta de que todo lo que le pasaba venía a causa, todos sus sufrimientos venían a causa de esto. Fue a hacer un retiro de Maús, dejó todo, estoy hablando de una chica, mayor impresión es que ella en aquellos momentos, dando Reiki con su trabajo de quiromasajista y acupuntora, estaba cobrando un pastizal. Estoy hablando de unos 3.000 a 4.000 euros mínimos mensuales, ¿eh? Mensuales. Estoy hablando de hace unos poquitos años también y con dinero de aquí que se lleva en España. Bueno, esa chica se convirtió, lo dejó todo absolutamente, tuvo que volver a casa de su madre a vivir con ella porque no tenía, ¿tá? Y este verano pasado, después de que tuvimos que frenarla mucho porque quería ser monja, quería meterse a monja, y claro, era muy pronto, y entonces tanto mi director espiritual, que sigue siendo el suyo, y yo la frenamos un poquito para que no hiciera aquello, porque no estábamos muy convencidos y bueno, era muy pronto para que tomara esa decisión. Después de unos cuantos años,
en junio de este año pasado, el día del Corpus precisamente, ella se ha hecho virgen consagrada. Dio su testimonio conmigo, bueno, en unos vídeos que grabamos un día en casa, eh, Cambio de aguja se llama, del hogar de la madre, y ahora ya no da su testimonio porque está, bueno, no da su testimonio a menos de que se lo pidan expresamente, ¿no? Pero está ahora en otras vías, ayudando a las personas necesitadas, sigue viviendo con su madre porque lo que, bueno, es su vida. Esa es una. Y otra gran alegría que me llevé fue en una ocasión que recibí un correo electrónico de una chica argentina que me mandó un enlace para ver su testimonio, que también está por ahí en internet. Y resulta de que se dio cuenta de lo que estaba haciendo con el Reiki. Cuando buscó los símbolos de Reiki, la primera página que le salió fue la mía. Se puso a ver y se dio cuenta de la aberración que estaba haciendo, igual que me di cuenta yo mucho tiempo después. Dejó todo el Reiki y bueno, y está dando también su testimonio. Esas son las alegrías que nos da, porque el Señor algunas veces cuando pensamos precisamente vale la pena todo esto, bueno, pues que yo sepa, 2 se han convertido por charlas que he dado hoy. Para mí maravilloso. El Señor sabrá si hay más y hasta el día que Él quiera y me vaya empujando, pues seguiré dando testimonio, porque desde luego es algo que la gente está muy perdida. Está muy perdida. El día 17 también de este mes doy una charla para jóvenes, que es una cantera que tenemos ahí que son muy manipulables, para jóvenes que, bueno, que están necesitados de eso, ¿no? Esta chica y yo, Rosa, se llama ella, estuvimos acompañando a varias personas para salir del Reiki, salir de las cosas de la nueva era, otros estaban metidos en yoga. Tuvimos sus cosas de cal y su arena, es decir, unos se dejaron hacer, otros no se dejaron hacer en absoluto, y otros, después de parecer que llevaban una vida que lo habían dejado todo, al cabo de un par de años volvieron a las andadas. ¿Por qué? Porque les daba dinero. Pero bueno, ya es su elección y por lo menos ellos, esas personas, ya saben lo que es, ¿no? Ya saben el camino que deben de coger. Y bueno, pues esa es un poco la experiencia que puedo contar. Sí, muchas gracias. Me escriben de Argentina, la pregunta es para usted, ¿qué es la maderoterapia? ¿Qué tiene que ver con la referente a la nueva era? No sé si la conoce. Bueno, la maderoterapia no la conozco, pero por el nombre podemos intuir de que está dentro de lo que es toda, diría, Agenda 2030, de todo sobre la Tierra, un poco con la falsa ecología, que es hacer que la Tierra y todo lo que emana de la Tierra, hacerlo como dioses, ¿no? Pero digo que la desconozco, nada más que por el nombre. Sí, aquí muestro unas imágenes de instrumentos de madera para hacer masaje, meditación y relajación. Bueno, depende cómo instrumentos de madera, pues hay muchos, también una guitarra, un violín, depende cómo lo usemos, ¿no? Pero ya cuando lo vamos mezclando ponemos masaje, ya ponemos meditación, podemos empezar a sospechar de que lo que va es a ensalzar al ser humano y no que ponerse en manos del Señor, ¿no? Que hay que llevar mucho cuidado también con eso, que son las primeras Ok, cosas, ¿no? ok. ¿Algún mensaje final, don Juan, ya despidiéndonos de esta entrevista? Bueno, pues yo agradecería mucho, primero que se rezara una oración que creo que todos rezamos habitualmente los domingos y solemnidades, ¿no? Lo que son fiestas grandes, que es el credo. Pero que cada uno lo rece en silencio, frase a frase, viendo lo que está diciendo. Porque cuando decimos creo en Dios Padre, ¿realmente me lo creo? Creo en Dios Hijo, sé realmente que Jesús es Hijo de Dios y que vino a nosotros para nuestra salvación. Y bueno, así con todo. Si lo rezamos de esa forma, nos vamos a dar cuenta de que realmente no necesitamos nada más que al Señor, que estar ahí.
¿Y dónde tenemos al Señor? ¿En las oraciones? Por supuesto. ¿En casa delante de un crucifijo, delante de una imagen? Por supuesto. Pero sobre todo en la Eucaristía, el hacer adoración, ponerte en esas posturas que podemos tener, de rodillas, sentados, de pie, incluso postrados a los pies de Él, y de dejarnos tocar por Él. En la Eucaristía no solamente lo tocamos, sino que es que no lo comemos, y en ese momento que somos sagrarios, somos capaces de darnos cuenta de lo que estamos recibiendo de verdad. Cambiaría mucho nuestras vidas, ¿eh? Entonces, un consejo que doy a modo de despedida, y que no nos dejemos engañar por cualquier cosa que viene, porque si los espíritus vienen de Dios, hablarán de Dios, porque de lo que el corazón está lleno es de lo que habla la boca. Ese sería mi mensaje, Freddy. Muchas gracias, don Juan, muy agradecido, y a lo mejor agregar una de las 5 piedras que dice la Virgen en Medjugorje, que es la confesión, La confesión. porque yo cuando estuve en la nueva era, yo me fui a confesar y me acordé de eso porque usted como aconseja hacer el credo, la penitencia que me dieron fue precisamente eso, rezar el credo en forma pausada. Así que yo me confesé y hice el credo, y creo que nunca había hecho el credo con tanta profundidad, con tanto sentimiento, como aquella vez. Fui saliendo de a poco hasta que viví retiros de liberación, y siento que la Virgen, en mi caso, algún día voy a contar mi testimonio, en mi caso la Virgen me rescató de la nueva era. Muchas gracias, don Juan. Una bendición muy especial para usted y su familia. Que esté muy bien. Pues nada, pues muchas gracias por la oportunidad de poder contar un poco mi experiencia allí para Sudamérica, en Chile, y bueno, al mundo, porque ya la ventana de Internet está abierta para todos, y ahí estamos. Pues muchas gracias por esta oportunidad, Fred. Gracias.